Bueno, ¿me escuchan? Espero que sí. Ya vamos a dar inicio a la reunión, ahora que ya son las 5:40 y tenemos 29 participantes, agradeciéndoles ante todo su presencia en esta reunión en la que vamos a hablar de educación superior y de los retos del COVID. Antes de que yo plantee ciertas ideas y le dé la palabra a los colegas docentes universitarios que nos acompañan para hablar de este tema, le quiero ceder la palabra a la señorita estudiante Katy Hunda, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Sociología o de la carrera de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil, organización e institución, la Escuela de Sociología y la Asociación de Estudiantes, que ha tenido el buen criterio y el buen sentido de organizar una serie de eventos a lo largo de estas últimas semanas, y nos ha colocado en la posición en este momento de decir algo sobre la educación superior. Ahora que todo está trastocado, ¿sí?, por este asunto de la pandemia, la educación superior no se aleja de esa realidad. Entonces le cedo la palabra a Katy Hunda. Katy, por favor, quisiera dar algunas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes con todos los presentes, en este caso los expositores, estimado Rodrigo y Tina, muchas gracias por ser partícipes, en este caso como asociación, desde que estamos al mando. Nuestra carta de presentación es la academia y así como dijo nuestro querido docente y moderador en este caso, la educación superior está pasando en este caso en una etapa de crisis y queremos saber cuáles van a ser nuestros retos y desafíos durante, en este caso, la post-pandemia, y quisiéramos también escucharlos, que tengamos un criterio ante este contexto que se está presentando. Y creo que sin más perder el tiempo, digamos así, doy por inicio en este caso el conservatorio. Espero que el moderador les va a decir cuáles son las reglas y modalidad del evento, de cómo se va a conllevar, y damos por iniciado el evento. Ya, bien, gracias, Katy. A ver, verán, colegas, ahorita ya estamos 31, se van a seguir sumando. La idea es la siguiente: la idea es tener una conversación a propósito de la intervención de los colegas Rodrigo Muñoz Mendieta, de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, y de rector de aquella universidad, y de María Mercedes Cerega, Tina Cerega, de la Universidad Casagrande, vicerrectora de la Universidad Casagrande. Ellos van a tener, Rodrigo primero, Tina después, a más o menos media hora, 40 minutos, para darnos su punto de vista, sus criterios sobre los retos que enfrenta la educación superior a propósito del periodo post-pandemia, del periodo post-COVID-19. Luego de eso, en el chat, los compañeros irán colocando, los que lo deseen, preguntas que esperamos que sean concretas. En lo personal, considero que si hay alguna opinión, puede darse también, pero siempre y cuando sea concreta y que pueda plantear una discusión en torno a esa opinión. Eso, si mal no recuerdo, bueno, hay algunas ideas, ¿no? Además, ¿no? Es necesario que tengamos silenciados los micrófonos. Si en este momento alguno de ustedes escucha que en el mío hay un ruido extraño, por favor indíquenmelo para tomar medidas. Además, bueno, asumimos que no vamos a tener ninguna interrupción o desmán, así, ¿no? Sabemos que siempre en los eventos pueden pasar cosas, ¿no? Aunque no estábamos acostumbrados a esto en los eventos presenciales, pero ahora con las redes cosas raras pasan, ¿no? Entonces, bueno, si eso llegara a suceder, los colegas que tienen a su cargo esto retirarán a la persona de la sala en forma inmediata. Sí, bueno, voy a dar inicio al evento diciendo 2 o 3 cositas sobre esto. La educación superior es un tema que requiere una conversación, requiere una discusión seria en el sentido de que sea sostenida. Los cambios suscitados en el último gobierno tuvieron sus características y generaron sus instituciones y generaron sus dinámicas. Ya en ese momento se consideraba que la educación superior estaba en una crisis.
y se consideró que esas transformaciones iban a ayudar a solventar esa crisis. Quizás este es el momento en el que parte de la conversación nos lleve a ubicar cuáles de los retos de aquel momento siguen vigentes, siguen pendientes. Por no hablar de los retos más generales de lo que significa la educación. Hablando de esto, bueno, desde una perspectiva así, que no es personal, pero que está enraizada en un cierto trabajo subjetivo, de ubicar que la educación y la educación superior como parte del proceso de la enseñanza es una práctica en la que normalmente un otro espera algo de uno. Transmite un saber, aunque esa transmisión del saber sea en las metodologías actuales de tipo constructivo, le da a ese otro la posibilidad de que él desarrolle algo. Pero siempre hay un otro que está esperando algo. Y es lo más probable que ese algo que se espera de ese otro, del sujeto de la enseñanza, posiblemente no se verifique. No se verifique en los términos que aquel que enseña, que aquel que transmite, la transmisión tiene sentido todavía, lo espera. Desde ese punto de vista se ha planteado, no quisiera decir desde el punto de vista pedagógico, ese no es mi campo, desde ese punto de vista entonces se plantea que la educación es un imposible. Entonces, sobre ese marco general de la imposibilidad de la educación, ¿sí? Eso lo planteó Freud en algún momento en sus escritos, sobre ese marco nos ponemos en el plano de conversar cuáles son los retos y cuáles son los desafíos que tiene esto que llamamos educación superior. Y como les decía, para eso nos acompañan Rodrigo Muñoz Mendieta, rector de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, de la UNAE, ¿sí? No sé si Rodrigo ya está presente. Sí, aquí estoy. Sí. Un saludo. Ok, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Voy a dar así una breve reseña de su currículum, como suele hacerse en estas cosas. Bueno, como ya mencionamos, Rodrigo es rector de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. Rodrigo es de Cañar, ¿sí? Rodrigo es docente titular desde el año 2009 de la Universidad de Cuenca. Tiene su grado en la ESPOL, ¿sí? Una maestría en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su doctorado lo sacó en la Universidad de Guadalajara, México, y ha escrito un sinnúmero de artículos en libros y revistas, tanto de Bolivia, Rumania, México, España y Ecuador. Sus líneas de trabajo, hablando de la investigación, están en la desigualdad económica y social, en la pobreza, la migración y el desarrollo local. Le doy la palabra a Rodrigo y cuando ya Tina vaya a hablar, María Mercedes vaya a hablar, doy la semblanza de ella, ¿sí? Así nos vamos a manejar. Entonces, Rodrigo, tiene usted la palabra, por favor, lo escuchamos, yo tomaré unas notas, luego trataré de dar una especie de síntesis y abriremos la conversación, ¿sí? Rodrigo, es todo suyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Primero un saludo cordial, Héctor, y a todos los asistentes, en forma especial a la anfitriona, digamos, de la Asociación Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, y también a quien nos acompaña, Tina, en este conversatorio. Bueno, en primer lugar, una puntualización, el orden de mis apellidos, primero Mendieta, luego Muñoz, nada más eso. Después, bueno, yo soy profesor, como usted decía, de la Universidad de Cuenca, una universidad que tiene ya más de 150 años, y desde diciembre, pues me encuentro encargado de un proceso de llevando a cabo el proceso de institucionalización de la Universidad Nacional de Educación, que recordarán ustedes, es una de las 4 universidades emblemáticas que tiene esta digamos, pues, tan loable tarea de formar a los docentes, ¿no es cierto?, en el campo justamente de las diferentes pedagogías. En ese sentido, pues, estamos con esa tarea ahora, pero también, pues, en el campo universitario, además de la docencia y la investigación, también vengo siendo alrededor de 5 años, primero subdecano y luego decano de Economía de la Universidad de Cuenca. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido un camino en el área pedagógico, en el área universitario, sobre todo de la universidad pública, que obviamente nos ha dejado con alguna experiencia, pero que sobre todo, ¿no es cierto?, esa experiencia, digo yo, siempre sacándole lo provechoso a todo,
nos va a dejar una enseñanza inusitada, rica a su vez, pero que no la veíamos venir, como es el tema del el COVID-19. En ese sentido, pues mi intervención primero va a plantear 3 desafíos y luego después va a plantear 3 retos que enfrenta o enfrentaría la educación superior en el Ecuador tras el coronavirus. Obviamente, entendiéndose como desafío, ¿no es cierto?, un problema que tenemos que enfrentar, un problema que tenemos, obviamente, pues superarlo para poder plantearnos retos. Y en ese sentido, yo creo, ¿no es cierto?, estimados personas, estudiantes que nos escuchan y compañeros en este foro, yo creo que hay 3 temas y problemas que la educación superior va a ser la virtualidad, ¿no es cierto? En segundo lugar, los temas de salud. Y en tercer lugar, la situación económica. Quiera o no, no solo porque es materia de mi sino que, como ustedes han escuchado, pues ataña quizás la mayor cantidad de las problemáticas que nos aquejan a los países que más van a verse afectados por el coronavirus, no solamente hablando del caso del Ecuador, sino quizás Latinoamérica. Entonces, yéndome al primer punto, el tema de la virtualidad, yo creo que el desafío al cual nos hemos visto abocados con la pandemia es, en primer lugar, una adaptación que tiene que haberse dado, que tiene que darse, ¿no es cierto?, en algunas universidades que están recién iniciando el ciclo, pero que hay otras que ya hemos dado comienzo a principios de marzo y otras, como el caso de la Universidad Nacional de Educación, a mediados de abril. Pues obviamente esto ha implicado una adaptación muy fuerte de parte tanto de docentes como de alumnos, que básicamente lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es modificar la forma normal en la que nosotros veníamos ejerciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues de un día para el otro, ¿sí?, quienes hacemos docencia o quienes estamos al frente de gestión, pues vemos que esto dio un giro y que implicó una serie de cambios: preparación de material, conectividad por diferentes vías, digamos, diversificación con los modos en los cuales vamos nosotros a llegar al estudiantado. En otras palabras, esto ha implicado es una gran dosis de creatividad, obviamente con ello una gran dosis de innovación. Si bien es cierto, puede esto verse en primera instancia un problema, pero poco a poco va generando, yo creo que una curva de aprendizaje muy importante en el docente. Uno puede ir viendo y lo va a ir haciendo en la medida que avanzan los temas dentro de un sílabo, dentro de un microsílabo. Uno va siempre como docente, ¿no es cierto?, va enfrentándose a ese desafío de cómo resuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje de cierto tema. Y surgen una serie de posibilidades, repito, fruto de la creatividad. Yo considero que eso, ¿no es cierto?, ha generado o va a ir generando paulatinamente que nosotros como docentes y que por supuesto también los alumnos vayan, ¿no es cierto?, teniendo un mayor abanico de posibilidades y no solamente la pizarra o el PowerPoint o el audio o el video que se pueda dar en una clase dependiendo del grado de nivel tecnológico que pueda tener. Pues obviamente el tema de la virtualidad nos ha acercado a un sinnúmero de posibilidades, creo yo, va a generar procesos de innovación que deberemos, ¿no es cierto?, ya cuando hablemos de los retos, aprovecharlos. En segundo lugar, ha dejado claro una gran necesidad que tiene no solamente el país como tal, sino quizás también dentro de las universidades, tanto públicas como privadas, y es ampliar su cobertura de conectividad. El acceso a Internet, la adecuación de espacios para eso, el uso de mecanismos alternativos de comunicación, no solamente vía computadora, sino también dispositivos móviles, sino también me estoy refiriendo a redes sociales, por ejemplo, y darles un uso para un tema educativo. Yo creo que esa necesidad de ampliar el espectro, perdón, de
de conectividad también implica un desafío en estos momentos de distanciamiento social y que obviamente en el campo de la educación, ¿sí? En el campo de la educación tiene, ¿no es cierto?, que verse abocado a generar algunas alternativas para ello. En ese sentido, ¿no es cierto?, quizás una enseñanza que nos deja no solamente para las universidades desde el punto de vista de la inversión, sino quizás también para los gobiernos locales, los gobiernos seccionales, sean estos provinciales o municipales, nos deja ver esa necesidad que se tiene y que se va a tener en invertir en temas de conectividad. Es decir, va a ser muy importante formar instituciones y territorios resilientes a cualquier embate, ya no solo de la naturaleza, sino también de problemas de salud, como el que estamos nosotros enfrentando, la necesidad, repito, ¿no es cierto?, de tener mejoras de inversión en lo que tiene que ver con conectividad, tanto en la parte de, digamos así, de hardware, como tal, ¿no es cierto?, redes de internet, etcétera, fibra óptica, pero por el otro lado también el tema de la generación de software, porque vamos a necesitar también invertir en este tipo de cosas. Miren ustedes cómo nosotros en este momento vemos cómo todas estas plataformas de Zoom, de Facebook, todo lo que tiene que ver con las plataformas de Google, nos han sido tan provechosas, pero tenemos que empezar a pensar cómo nosotros podemos sacar más provecho a ellas, porque cada plataforma va a tener, ¿no es cierto?, limitaciones o va a tener cosas que no tenga otras, y obviamente esto nos hace que tengamos en este momento muchos usos. Yo creo que también entonces nos deja como desafío esta necesidad, ¿no es cierto?, de inversión en esta área. En tercer lugar, dentro de la virtualidad, tenemos el hecho de que ya entrando quizás en la parte más pedagógica, que es un poco la experiencia que puedo yo contarles, es que también ha surgido una duda o ha surgido una inquietud o varias inquietudes, digamos, en torno de lo que se conoce en educación como el logro del aprendizaje, ¿no es cierto? El logro del aprendizaje que obviamente está pensado para una clase de aprendizaje que está pensado, ¿no es cierto?, para una interacción física que pueda darse entre el docente o el grupo de docentes y el grupo de estudiantes en las diferentes ramas, digamos, tanto técnicas, tecnológicas como humanísticas y también, ¿no es cierto?, en el área pues obviamente nos deja con un gran desafío, porque estos logros de aprendizaje, este momento, de una o de otra forma, se tienen que mantener como tal, se tienen que lograr, pero ahora, ¿cómo vamos a llegar al estudiante para que este logro de un tema específico tenga a bien solventarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Creo que un desafío también que implica o que va a implicar la virtualidad es un repensar estos logros de aprendizaje para que se vuelvan significativos, ¿no es cierto? Y otra cosa también que quizás nos hace reflexionar o nos ha hecho reflexionar quizás para quienes somos o llevamos una cultura más tradicionalista del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos ha hecho reflexionar sobre los procesos de evaluación. Quizás antes era muy sencillo, ¿no es cierto?, en la normalidad, de que un docente pueda tomar un examen, evaluar mediante un examen, una prueba, ¿no es cierto?, quizás el logro del aprendizaje. Pero hoy por hoy nos hemos dado cuenta que en la virtualidad, primero, que eso ya no es posible hacerlo, ¿no es cierto?, porque se somete a una serie de limitaciones lógicas por el hecho de estar en distanciamiento, conectados a través de redes virtuales, sino también, ¿no es cierto?, porque empezamos a reflexionar sobre cómo mismo, ¿sí?, cómo mismo estamos evaluando este logro del aprendizaje. Porque ¿qué es lo importante? Lo importante es que un estudiante sepa contestar un examen que se le está poniendo o realmente sepa superar ese logro de aprendizaje en forma satisfactoria. Y para ello, ¿no es cierto?, nos estamos dando cuenta que no necesariamente, como la forma tradicional nos ha venido normalmente, digamos, arrinconando, tiene que ser a través de un examen o de un trabajo final. Yo creo que ahora, ¿no es cierto?, surge, tal vez quizás conectado a lo primero que dije, que es este tema de creatividad, surge una serie de maneras, una serie de formas mediante las cuales podemos nosotros como docentes, repito, obviamente guardando las distancias que existen entre las diferentes áreas de conocimiento, pero podemos nosotros acceder a tener este logro de aprendizaje mucho más significativo.
Entonces, estas serían las tres partes, ¿no es cierto?, para enfrentar el desafío de la virtualidad. Segundo, dijimos que había que enfrentar un desafío de la salud. Y cuando yo me refiero al tema de salud, no solamente me refiero obviamente al tema físico que tiene que ver con el cuidado mismo, nuestros cercanos, del problema de salud que estamos viviendo, sino sobre todo también es el hecho de la salud de tipo mental, ¿no? Es decir, por ejemplo, este momento es mucho más importante, o se ha tornado mucho más importante, por ejemplo, controlar nuestras emociones bajo estas condiciones. Creo yo, y ustedes compartirán conmigo, le llevan al ser humano a una posición extrema en cuanto a ansiedad, en cuanto a incertidumbre, en cuanto a desesperación, en cuanto a quizás pues cierto desequilibrio de tipo emocional. Entonces, esta condición le lleva a que tanto el docente como el estudiante tenga que soportar, ¿no es cierto?, un problema de estos y seguir adelante con todo lo suscitado. En eso entonces, y con todo lo planeado, perdón, en el tema de sus clases y de lo planificado como tal. En ese sentido, ¿no es cierto?, yo creo que nos está enseñando también a cómo poder nosotros ser resilientes ante un proceso de este tipo, que repito, es inusitado, nunca lo hemos vivido, y que nos lleva, ¿no es cierto?, quizás a posiciones extremas en donde debemos también hacer un esfuerzo y debemos acudir, yo creo que es muy importante acudir a profesionales, ¿no es cierto?, para que nos acompañen en medio de lo que estamos viviendo, porque claro, si es que ya tenemos que enfrentar el problema de virtualidad, imagínense con el aditamento de tener temas de tipo psicológico que obviamente nosotros tenemos que estar superado primero eso para poder llevarlo, digamos, el reto de la virtualidad con mayor, digamos, pues, que sea más llevadero y que no vaya a ser una carga, sino que realmente vaya siendo o vaya generando ese proceso de creatividad al cual yo me hacía referencia. Y como punto 3, ¿no es cierto?, tenemos que enfrentar el problema de la situación económica, el grave problema de la situación económica. Ustedes pues habrán podido ver, habrán podido escuchar que el problema o la caída económica que va a vivir el Ecuador, no solo en el año 2020, sino quizás unos 2 o 3 años hacia adelante, y sobre todo, si es que vemos del año 2020, va a ser quizás la peor caída que podemos haber experimentado, ¿sí?, en más de un siglo. Es decir, es un tema histórico. Y les decía a mis alumnos de economía de la Universidad de Cuenca, claro, uno quiere vivir historias positivas, ¿no es cierto?, pero quizás también de alguna forma vamos a ser afortunados porque vamos a vivir o vamos a experimentar quizás la caída más fuerte de la economía ecuatoriana por las razones múltiples que existen, que no viene al caso, pero que obviamente esto va a generar un efecto negativo, tanto en el mediano como en el largo plazo, desde mi punto de vista muy particular, sobre todo en la educación superior del Ecuador. Lamentablemente, ¿no es cierto?, ahí debo decir que quizás lo que yo veo es que aquella tendencia que tiene ya la educación superior del país en términos generales, una tendencia de mejora continua, una tendencia de medida solamente porque lo queremos decir, sino porque se ha visto. Vemos cómo cada vez más universidades van ingresando a rankings universitarios internacionales, lo cual es importante y es bueno. Hoy día nomás estamos viendo la noticia de que, por ejemplo, una universidad grande y pública como es la Universidad Central del Ecuador, obviamente está ingresando a los rankings internacionales de calidad educativa. Y justamente estos rankings miden la productividad que tienen, ¿no es cierto?, el proceso universitario en el caso de estas universidades. Entonces, esa tendencia es la que yo veo con mucha, como diríamos, preocupación, podría cambiar, ¿sí?, o que podría detenerse, debido a que simplemente no vamos a tener recursos para invertir en educación. Lamentablemente, ¿no es cierto?, en ese sentido, pues, habría que debatir quizás hacia adelante. Estamos también terminando quizás un gobierno para justamente empezar a hablar de otro, pero yo sí creo que ahí deberíamos como sociedad nosotros establecer un pacto mediante el cual, ¿no es cierto?, a la educación, pues primero no se les recorte más sus presupuestos, pero sobre todo, ¿no es cierto?, que también se le vea como digamos, como una
inversión, ¿sí? como un mecanismo de inversión que lo que va a generar en una sociedad, ¿sí? atrás de estos indicadores a los cuales he hecho referencia, va a reducir, obviamente, el gran problema que tenemos detrás de lo económico, que es la altísima desigualdad que nosotros vivimos. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, el tema de la situación económica. Entonces, ya convirtiendo esto en retos, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a superar esto? Tenemos también, y planteo, ¿no es cierto?, superarlos en estos tres momentos. Primero, superar los problemas que nos ha generado la virtualidad, superar estos problemas que nos puede generar en salud de tipo mental y finalmente, cómo vamos las universidades y el sistema educativo ecuatoriano superior a superar estas situaciones económicas, ¿no es cierto? Y en eso quiero, más que nada, ¿no es cierto?, plantear en estas tres, en estos tres elementos, plantear ciertas ideas que obviamente más bien les invitaría a debatir y a discutir, obviamente, más adelante. En ese sentido, ¿no es cierto?, como también ha sido explicado en el tema de la virtualidad, definitivamente yo creo que es una oportunidad, es un aprendizaje que debe ser aprovechado post pandemia. Yo creo que si las universidades en el mes de septiembre, vamos a suponer, y pongo esa fecha porque esa es la fecha en la que se retornaría a un nuevo ciclo en el sector, en las universidades de la Sierra, pues obviamente si nosotros regresamos a tener clases que todos anhelamos de la misma forma, yo creo que no habremos, sino que nuestro sacrificio, digamos, echado por la borda. Yo creo que las universidades debemos prepararnos para que todo este bagaje de aprendizaje de la que nos está dejando la virtualidad, que nos va a dejar la virtualidad, pues obviamente sea aprovechado y, ¿no es cierto?, nosotros más bien saquemos una ventaja de la virtualidad. De múltiples maneras, ¿no es cierto? De hecho, las universidades, por ejemplo, podríamos pensar en más se puedan ofertar ciertos cursos en forma online, ya no todos en forma presencial. Esto, además, ¿no es cierto?, de aprovechar esta curva de aprendizaje a la cual me he referido, también generaría economías de escala que dicho sea de paso, es ahorita muy provechoso o sería muy provechoso frente a las restricciones de tipo económica. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, este tipo de eventos, ¿no? Quizás antes teníamos que para organizar un evento como estos, necesitábamos trasladarnos a Guayaquil o trasladarnos a Cuenca, teníamos que inclusive, si queríamos un evento internacional, traer a un ponente, que obviamente eso implicaba gastos. Yo creo que debemos, este momento, acostumbrarnos a este tipo de comunicación. Mucho provecho se puede dar, porque justamente si es que entre todos pensamos cuál va a ser el logro del aprendizaje de una sesión como estas, pues yo creo que si todos tuviésemos claro, vamos a ver el provecho que se tiene y con eso, ¿no es cierto?, nosotros ganaríamos tiempo, haríamos ahorro, generaríamos economía de escala y obviamente podríamos tener muchísimos participantes conectados en tiempo real y creo yo que sería muy provechoso. Entonces, repito, pienso que las universidades del sistema ecuatoriano debe estar trabajando, debe estar debatiendo de qué forma aprovechar todo este bagaje de aprendizaje, de conocimiento que nos está dejando y que nos va a dejar. Obviamente, como decía, en segundo punto, superar también las problemáticas de tipo de salud, aprender a trabajar en entornos de incertidumbre, ser más resilientes. Obviamente yo creo que eso también nos va a dejar a nosotros. Finalmente, ¿no es cierto?, tenemos como reto que superar la situación económica. Creo yo que en ese sentido las universidades ecuatorianas, tanto públicas como cofinanciadas, pero también yo creo que las privadas, deberíamos seguir luchando porque haya esto, digamos, el que sea justo para las universidades, ¿no? Las universidades, sobre todo públicas, yo creo que eso es importante, poner sobre la mesa, digamos, el beneficio que esto cae. Pero claro, también no podemos quedarnos cruzados de brazos, tenemos que avanzar como universidades, no podemos solamente pensar, dejar ahí las cosas, ¿no? Tenemos también que buscar alternativas
de autofinanciamiento. Yo creo que también ahí hay un reto importante para la universidad pública, cómo logramos nosotros ampliar esas posibilidades de autofinanciamiento a través del posgrado, de la educación continua, etcétera, y que justamente también atañarían estos aprendizajes de la virtualidad a las cuales nos hemos hecho referencia. Y finalmente, ¿no es cierto?, yo creo que también es importante debatir las alternativas que tienen las universidades para optimizar. Es cierto, esto ha sido quizás a veces mal entendido, mal interpretado, pero yo creo que sí se debe poner en la mesa, sobre la mesa, la posibilidad de que nosotros podamos ser más eficientes con el uso de los recursos. Siempre va a ser posible hacer eso. Si pensamos, por ejemplo, en nuestras economías individuales, siempre va a ser posible generar ahorros, siempre va a ser posible mejorar las formas en las que estamos haciendo las cosas. Y yo creo que si eso va y camina hacia utilizar recursos como lo que hemos visto ahora y complementar con esta curva de aprendizaje que nos está dejando la virtualidad, yo creo que lo que hemos hecho o lo que hagamos, ¿cierto?, es haberle ganado a este tiempo y no haber perdido este tiempo que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por lo que has planteado. Yo he tomado nota. Vamos a hacer un resumen dentro de un rato cuando ya abramos la conversación. Ahora me voy a permitir presentar a María Mercedes Serega, a Tina Serega. Tina Serega es vicerrectora de la Universidad Casagrande. Tiene una maestría en Educación Superior, Investigación e Innovación Pedagógica en la misma universidad. Y desde hace un tiempo se ha vinculado al Instituto 17 de México, Instituto de Estudios Críticos, donde ha obtenido un diplomado de investigación para ciencias sociales, una especialidad en teoría crítica y psicoanálisis, y está cursando actualmente su doctorado en teoría crítica en el mismo instituto. En su momento, hace ya bastante tiempo, fue investigadora en el área de estudios urbanos del proyecto MAC, el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo del Banco Central, allá en los inicios de este siglo XXI, como parte del Observatorio Cultural Urbano, levantando cartografías urbanas. Y bueno, yo la recuerdo como docente desde hace más de 20 años, o 20 años, como docente. Aquí sí tengo que decir, más allá del libreto que me han dado, yo la recuerdo a ella dando clases, calificando pruebas, es decir, sabe del tema de la pedagogía. Líneas de trabajo, cultura estética y comunicación en la convergencia mediática, estudios culturales, comunicación digital e innovación pedagógica. Ella también hace parte del equipo de una institución educativa de la enseñanza general básica, que trabaja fundamentalmente tiene un gran trabajo en el tema de la inclusión. Bien, Tina, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Héctor. También Katy, del lado de la Escuela de Sociología, que conozco a alguna gente que siempre he respetado mucho el trabajo y que, bueno, que nos hemos acompañado, me parece, como colegas de universidades o desde distintas universidades en esta labor de educar con todas las imposibilidades que ha señalado Héctor, a la que ahora se suma pues este virus, ¿no? En primer lugar, a mí me quedaba un poco la pregunta ya, de qué entendemos por un tiempo post-COVID. ¿Ya? Y es interesante verlo o analizárselo, ¿no? Es decir, es interesante, por ejemplo, todos estos significantes que van circulando de las nuevas normalidades, ¿no? ¿Qué entendemos por nueva normalidad? ¿Hubo alguna vez una normalidad? Hay unas críticas en relación a esa normalidad, por ejemplo, los que venimos de las líneas críticas en relación, por ejemplo, a las cuestiones vinculadas al capitalismo, sabemos que también había dinámicas en estas normalidades que generan precisamente, por ejemplo, las situaciones de pandemia que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces hay unas preguntas, por ejemplo, en relación por lo menos a la palabra nueva normalidad, que a mí me quedan flotando en relación a si es necesario recuperar eso como estaba. Y eso también podría ser una pregunta crítica a la educación, ¿no? Que me parece que es tal vez de los sistemas que menos ha cambiado en los últimos siglos, ¿no? En ese sentido también vamos viendo que es interesante, incluso si algunos seguimos las demás cuarentenas en el mundo, porque es un fenómeno global,
interesante que es como que esa presencialidad o semipresencialidad se recupera al final para la educación, ¿no? Es decir, hay otros espacios que recuperan antes presencialidades o semipresencialidades que los sistemas educativos o las instituciones educativas, ¿no? Entonces eso también nos da a pensar qué lugar ocupa la educación precisamente en estas recuperaciones, voy a llamarlo, y que si bien pueden llegar, y es interesante para los estatutos comerciales de una manera, para las instituciones educativas, pues resulta complejo, por lo menos lo que uno va viendo en Europa, en Estados Unidos, en la misma Asia, con toda la infraestructura y presupuesto que tienen, de tratar precisamente de reactivar otra manera de educar con algún tipo de presencialidad, ¿no? Entonces me parece que esa pregunta, lo interesante, o en todo caso lo que uno va viendo es que es una pregunta que se está generando a lo largo del mundo, ¿no? Todavía no hay una idea clara de qué implica regresar a la escuela o qué implica regresar a la universidad o cómo regresar. Y ese es me parece que es un primer reto que tenemos todos en todos los países, ¿no? Lo segundo es qué significa un post-COVID, y ahí me parece que voy de la mano de lo que ha planteado Rodrigo, ¿no? No es lo mismo tener una era post-COVID para la educación en Alemania, que uno va viendo lo que va haciendo el Estado alemán para recuperar los procesos educativos, que van desde becas o créditos, por ejemplo, para los docentes, o mejor dicho, para los estudiantes, o créditos para las instituciones educativas, de unas maneras, por decirlo así, muy amables, con tasas de interés muy bajas, con apoyos para presupuestos de bioseguridad, que tal vez la situación latinoamericana, y me atrevo a decir la situación ecuatoriana, que es una situación que incluso estaba tal vez tanto más grave que muchos de los países en América Latina, ¿no? Entonces no es lo mismo una era post-COVID en otros países para la educación que una era post-COVID, por ejemplo en Ecuador, que veníamos arrastrando una crisis económica y social, porque todavía me parece que retumban los gritos, los movimientos sociales que vimos hasta hace poco, en octubre, noviembre, y que en algunos países de América Latina todavía continuaban, ¿no? Entonces yo diría que América Latina y nuestro país particularmente ya estaba en una situación de crisis, y obviamente a esas crisis que eran sociales, que eran económicas, ahora se le suma precisamente una crisis de salud, ¿no? Y creo que obviamente eso tiene otro tipo de efectos acumulativos. Ahora, el concepto de crisis me parece que es un concepto interesante porque hay toda una línea desde filosófica, incluso cultural, que ve a la crisis como una posibilidad de cambio, de girar las cosas, y también de cambiar, de revisar precisamente lo que estamos haciendo, aunque eso no significa tener tampoco una idea clara de qué es lo que vamos a hacer después. Entonces me parece que la crisis da también o podría dar una oportunidad en ese sentido, ¿ya? Y obviamente también está la crisis en términos del problema, ¿no? Es decir, el problema en este sentido económico, educativo, de salud, y obviamente sabemos que en educación superior tal vez es menos problemático que en niveles como la educación básica, la educación inicial, que la tienen todavía como más difícil. Yo siento que un primer reto, tal vez en este momento, es distanciarnos de la idea de que lo que estamos haciendo es una educación en línea o una educación virtual. Yo en ese sentido coincido con Rodrigo, ya, de que tal vez deberíamos hablar de educaciones en emergencia. Ya, no es lo mismo tener una educación en línea con todas las condiciones que tiene una educación en línea, versus una educación en línea que tiene una crisis económica paralela, una crisis de salud que se da en situaciones de confinamiento, que se da en situaciones de teletrabajo, que se da en situaciones de incluso crianza, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Que pueden estar teletrabajando y también, por ejemplo, criando a los niños y también asistiendo a la educación a distancia. Entonces, yo no diría, o me preocupa a veces que el término, o incluso diría yo desde los organismos del Estado, cómo se ha hablado de que estamos cambiando de modalidad. Y yo digo, a ver, no, esto no es un cambio de modalidad, porque en realidad sería injusto decir, o sería
en ese sentido para las instituciones, que lo que estamos haciendo es una educación en línea. Esto es una educación en emergencia y me parece que mientras más rápido lo asuma el Estado y más rápido lo asumamos también las instituciones de educación, los docentes y los estudiantes, podremos ajustar las expectativas precisamente de lo que estamos haciendo, ¿no? Que no es lo mismo educar precisamente en todas estas condiciones, y diría yo que son incluso condiciones mejores que las que tuvimos en esta ciudad hace algunas semanas, ya donde en medio del brote, en medio de toda una gestión de salud problemática, en medio de una gestión de cadáveres problemática. Entonces, no podemos decir estamos en una educación, una modalidad en línea y pensar que todas estas cosas no están pasando, que no tienen efectos sociales, que no tienen efectos psicológicos en los sujetos, ya saber que los pueden despedir, saber que les están recortando el sueldo, saber, pues obviamente no tener un horario establecido para, o la cantidad de dispositivos suficientes porque sus hijos más pequeños también están en teleeducación. Hay una serie de efectos, me parece, psicológicos, sociales, económicos, que se van configurando alrededor de esta educación y que nos hacen revisar que simplemente lo que estamos haciendo es un cambio de modalidad. En ese sentido, por eso decíamos las condiciones de virtualidad, ya pasar precisamente a estas educaciones en línea, depende también de una serie de condiciones tecnológicas concretas, ¿no? Y en ese sentido, pensar que todas las instituciones educativas de educación superior, sean públicas o sean privadas, pueden pasar a esta modalidad de la misma manera, los mismos ritmos, con los mismos problemas, eso me parece que también hay que tratar de tener una visión más diversa de esas condiciones, ¿no? Porque sabemos que esas condiciones, y eso lo sabemos incluso desde los estudios del INEC, que hace sus estudios de las condiciones tecnológicas, por ejemplo, que tenemos como país o incluso como ciudad, sabemos, por ejemplo, que si bien Ecuador no está en un mal estatuto en relación a los dispositivos tecnológicos, quiere decir que hay acceso a dispositivos tecnológicos inteligentes con más frecuencia de lo que imaginamos, ya en realidad, en cambio, sabemos que los accesos, por ejemplo, a Internet de buena calidad, en cambio son mucho más problemáticos, ¿no? Entonces no es solo una cuestión de dispositivos, de tener dispositivos inteligentes, sino que además está en el acceso a Internet, que de alguna manera genera toda una serie de brechas digitales que pueden ser muy diferentes en estudiantes y en docentes, dependiendo del tipo de universidad, del lugar donde esa universidad está ubicada, ¿ya? Y que de alguna forma son distintos, ¿no? Y que deben ser considerados también, me parece, en este proceso. Y por otro lado, no solo está el tema tecnológico, ¿no? De acceso a la tecnología, sino que está el tema, diría yo, de los modelos pedagógicos, ¿ya? Entonces, eso también me parece interesante. Más que pensar los dispositivos o las infraestructuras tecnológicas, también las instituciones deben pensar, bueno, ¿qué estoy entendiendo yo como educación en línea? Y eso tiene que ver desde cómo se plantea el modelo pedagógico de la institución hasta qué condiciones, por ejemplo, tienen los usuarios, entiéndase, docentes y estudiantes de dicha tecnología, ¿no? Entonces, es una mezcla de factores, a lo que se suma también, como bien ha dicho Rodrigo, las condiciones presupuestarias que tiene cada institución para poder enfrentar la infraestructura tecnológica que necesita. Entonces, ahí me parece también que hay una discusión importante que va más allá de la tecnología, sino que va la tecnología para qué. Hay todos estos modelos de aprendizaje invisible que me parecen interesantes, que hablan de aprender con tecnología y no aprender de tecnología, y son cosas diferentes, ¿no? Entonces, no es manejar la plataforma, sino qué plataforma necesito y para hacer qué. Quizás todas pueden ser diferentes, ¿no? Luego está qué plataforma puedo pagar como institución. Hay otras preguntas que se van a anexar a esa, ¿ya? Pero también me parece interesante y obviamente cada una trae problemáticas distintas, ¿no? En ese sentido, y la consideración en relación a las brechas digitales. Por otro lado, también me parece que esto remueve también toda una serie de debates en relación a que tal vez estamos pensando la modalidad en línea que es diferente a pensar los campus como campus virtuales, que eso me parece otra discusión. Es decir, es interesante que creo y cada institución vamos a estar en un nivel distinto, ¿no? Por ejemplo, nuestra institución, que es privada, sí tenía unos programas semipresenciales y maestrías en tecnología educativa,
que de alguna manera la tecnología existe, pero como un apoyo de la clase presencial. Entonces, eso es un modelo pedagógico. Y aunque no parezca sencillo, o no, porque en realidad no lo es, saltar de ese modelo pedagógico de una clase presencial que usa tecnología como refuerzo, no es lo mismo a decir vamos a dar nuestro modelo pedagógico en una modalidad en línea, ¿no? Implica repensar una serie de cosas, realizar una serie de capacitaciones, evaluar las tecnologías de diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido ya es un cambio también de cómo estamos pensando la tecnología en estos modelos, y esto por no decir todas las problemáticas que seguramente estamos enfrentando los campus, que no teníamos modalidades 100% en línea, que algunas sí los tenían, que tiene que ver con pensarte como un campus virtual, que eso es diferente. Significa que el alumno se puede registrar virtualmente, que el alumno puede pagar virtualmente, que el alumno puede recibir, por ejemplo, una asesoría de bienestar, una consulta psicológica virtualmente. Entonces, ahí me parece que todavía también tenemos que hacer distinciones. No creo que un reto es la modalidad en línea, otro reto es convertirse en campus virtuales que implican repensar todos unos procesos de gestión administrativa, académica, en términos virtuales también, ¿no? Y eso también me parece que todos estamos en una curva de aprendizaje. Uno de los retos que me parece que hemos tenido que asumir las universidades es el tiempo, es decir, nos hemos convertido en universidades virtuales en quizás 2 meses. No creo que, y esto es lo que tuvimos tiempo en la costa, no quiero imaginar en la sierra, donde les cogió la situación a mitad del ciclo, ¿no? Que debe haber sido, pero más difícil todavía. Acá me parece que en la costa, incluso hablar de tiempos como 2 meses, por ejemplo, en una universidad como la que yo trabajo, que algún tipo de camino había tenido de recorrido en lo virtual, igual ha sido toneladas de transpiración, ¿no? No es que ha sido una cuestión muy sencilla de definir. Creo que el que nos ubiquemos esto como estas curvas de aprendizaje me parece importante para los docentes, la institución y los estudiantes. Y eso me parece importante porque no es trasladar la modalidad presencial a la modalidad en línea. Eso es imposible. Es decir, no vamos a aprender lo mismo en las mismas cantidades y de las mismas formas, ¿no? Entonces eso también parece que hay que ubicar las expectativas ya a lo que podemos hacer en este momento. Otra cosa importante que tal vez la decía, creo que la planteaba Héctor, está el tema de que muchos hemos asumido las modalidades virtuales, pero no podemos decir que eso es hecho desde el deseo, y no hablo desde el deseo del psicoanálisis, sino tal vez más desde el contrato, desde un acuerdo, en el mejor sentido de contrato. ¿Eso qué significa? Una institución que da una carrera en línea y por lo tanto la diseña como tal, y eso implica infraestructuras, implica pensar diseños instruccionales, todas las especificidades, tutores virtuales, etcétera. Y otra cosa es también el estudiante que decide ser un estudiante de una modalidad en línea, que no es cualquier estudiante. O sea, es un estudiante que tiene unas capacidades tecnológicas y que además tiene unas dinámicas de autonomía que no siempre tiene el estudiante presencial o semipresencial. Entonces creo que en ese sentido, como digo, no es que hemos querido asumir esto, no, ni de un lado ni del otro, ¿no? Entonces eso significa que vamos a tener que estamos montados en estas modalidades, ya, pero en realidad no podemos decir que hubo un acuerdo para hacerlo, estamos forzados a hacerlo por una situación de emergencia. Eso también hace reconsiderar, me parece, nuestras expectativas. Por eso yo decía que tal vez lo más importante de todo este proceso, más allá de lo pedagógico, de los retos, es más bien, me parece, unas posiciones subjetivas. Tal vez voy a volver a remitirme a lo que planteó Rodrigo, ya en términos de una subjetividad, de una resiliencia. Y eso lo digo en el mejor sentido de los términos, porque me parece que más allá de la educación, estamos los docentes y los estudiantes, porque esto es un trabajo de los dos lados, por no decir las instituciones, de estar, como digo yo, a la altura del evento histórico. ¿Ya? Y eso está más allá de entregar una tarea o de conectarme al Zoom o no conectarme o de informar alguna condición tecnológica completa, ¿no? Es decir, es estar a la altura del evento histórico que nos ha tocado vivir.
¿ya? Y eso implica una madurez emocional, implica una empatía con el otro, implica una capacidad de imaginar los problemas que el otro tiene, de salud, de tecnología, etcétera. Implica una tolerancia, implica una observación de las emociones, ya que, como digo, van más allá de ir a una clase, no ir a una clase, conectarse o no conectarse. Por eso yo sentía que una palabra clave, tal vez en este modelo, en esta situación, es precisamente el concepto de flexibilidad, en el mejor concepto del sentido. Flexibilidad ante las capacidades tecnológicas diferentes de docentes y estudiantes, flexibilidad ante que no se cumplan los currículos como tales, flexibilidad también de los estudiantes y de los docentes ante la incertidumbre, ¿no? A veces las instituciones no pueden responder formalmente cuándo se va a regresar una presencialidad, cuándo se va a retomar un laboratorio. No tenemos las respuestas. Y no las tienen en ninguna parte del mundo, que es un poco lo bueno, ¿no? No es que no las tenemos aquí, sino que las estamos construyendo. Entonces me parece que eso implica pensarte con una serie de paciencias. Y hay algunos retos que también refuerzo que mencionó Rodrigo, y no los vivimos desde ahorita. Son retos que, por ejemplo, tienen la internacionalización. En este momento, ya desde el año pasado, me parece que con la liberalización de ciertos títulos, de ciertas aproximaciones, tenemos un mercado, por ejemplo, de programas online, ya que de repente entraron a competir con los programas nacionales, y obviamente competir en dólares no es lo mismo que competir en pesos. ¿Ya? Entonces, ahí hay una serie, como digo yo, ya de crisis que están enfrentando las universidades en términos de mercado, y lo digo desde las públicas y de las privadas, no era solamente, estaba pasando desde las privadas. Y por otro lado, también me parece que otro reto es esta modalidad en línea. ¿Cómo la pensamos? Primero desde modelos pedagógicos, segundo desde las brechas digitales y desde las posibilidades de las capacidades de cada institución, ¿ya? Y obviamente también en las circunstancias de emergencia, es decir, no adoptar tan fácilmente la idea de una modalidad en línea sin entender el contexto que estamos viviendo. Y por otro lado, tal vez también me sumo a Rodrigo en ese sentido, hay algunas cuestiones que también se convierten en oportunidades, lo mismo que él señalaba, ¿no? Esa misma internacionalización que por una parte es difícil, ya, o nos hace los mercados en términos de competencia un poco más difíciles en este momento, también es una oportunidad en el sentido de que estas vías de conexión nos han abierto un mundo que tal vez era mucho más inaccesible. Yo solo pongo mi ejemplo, de repente resulta que en las últimas 3 semanas yo he asistido a conferencias tal vez de teóricos, de filósofos que nunca pensé que iba a poder escuchar en mi vida, ¿ya? Y que sin embargo están ahí abiertos y que pueden enriquecer los currículos, que pueden enriquecer a los docentes, enriquecer a los estudiantes, ¿ya? Y eventos que de repente se transforman en eventos de mucha gente, y esa diversidad también enriquece, por ejemplo, los espacios, ¿no? Entonces me parece que también hay que ver los aspectos desde el enriquecimiento de la experiencia. Entonces yo creo que con eso, tal vez son un par de ideas, creo que coincidimos con Rodrigo en algunas, pero es un poco por lo que vamos reflexionando, por lo menos desde esta institución acá hasta este momento, ¿no? Bien, muchas gracias, Tina. Yo voy a tratar de hacer un resumen, siempre incompleto, por supuesto, de las cosas que mencionó, de los puntos que mencionó Rodrigo y Tina, para dar paso a las preguntas, para dar paso a las intervenciones. Bueno, Rodrigo planteó la existencia de 3 desafíos, ¿no? En el campo de la virtualidad, en el campo de la salud y en el campo de la situación económica. Al hablar del campo de la virtualidad, bueno, él plantea el tema de que las universidades han tenido que hacer una adaptación fuerte para cambiar, por decirlo quizás con sus palabras o quizás con otras, la modalidad, ¿no? Docentes y alumnos han tenido que modificar la normalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto nos ha llevado a unos cambios que a él indica que tienen mucho de creatividad, o que pueden o abren la posibilidad de la creatividad y la innovación. En ese sentido, él observa, lo voy a plantear así de manera positiva, una curva de aprendizaje de los docentes. Una curva que se manifiesta, entre otras cosas, por ejemplo, en cómo se aborda la resolución de los problemas de la enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, con los sílabos, ¿no? La tecnología entonces abriría un mayor
abanico de posibilidades de docentes y estudiantes. Esto nos lleva también, él plantea, a ampliar el tema de la cobertura de Internet. O sea, hay una debilidad, plantearía yo, que él propone en la conectividad. Está el tema de la conectividad y al mismo tiempo la oportunidad de usar mecanismos alternativos de WhatsApp, tanto aplicaciones como redes sociales, para tratar de solventar el tema del distanciamiento, lo cual lleva incluso a plantear enseñanzas para los gobiernos locales, para los gobiernos locales en términos de inversión pública en términos de conectividad, e incluso invertir ya a otros niveles en la creación de software. A nivel pedagógico plantea el desafío de pensar los logros o pensar el cambio de la noción de logros de aprendizaje y de la práctica de los logros de aprendizaje desde una lógica de la interacción cara a cara, de la proximidad en el aula, ahora pensarlo en las condiciones actuales, donde esa proximidad está vedada. En ese sentido, hay un desafío de repensar los logros de aprendizaje para que sigan siendo, o para que en estas condiciones continúen siendo significativos. Me voy al tema del desafío de la salud. Aparte de la idea de la salud pensada desde lo biológico, él pone el acento en el tema de la subjetividad o en el tema de la psicología de las personas, en el tema de la mente de las personas. La subjetividad, prefiero decirle, ¿no? Las emociones bajo la presión de la incertidumbre. Una incertidumbre sobre la salud, pero una incertidumbre sobre la economía, una incertidumbre sobre los empleos, una incertidumbre sobre aquellos de los que dependemos y aquellos que dependen de nosotros. Bueno, ¿cómo trabajar docentes y estudiantes en este ámbito para soportar, esa palabra estuvo ahí, para soportar y seguir adelante, ¿no? Para ser resilientes es la palabra que ha salido, y sí, resilientes. Luego propone el problema de la situación económica y de la evidente caída económica del país 2 o 3 años y los efectos negativos sobre nuestra realidad, que es la realidad de la educación. Él plantea que esto va a tener efectos negativos en algo que él considera que ya estaba como tendencia, ¿no? La tendencia de que cada vez más, en un proceso que ya tiene algún tiempo, las universidades ecuatorianas están ingresando en rankings internacionales, ¿no? En rankings universitarios, a partir de la medición de la productividad, de la investigación, de la producción de artículos científicos o artículos académicos. Y él observa con temor que esa tendencia de que las universidades ecuatorianas empiecen a ser rankeadas por la situación económica podría revertirse, ¿no? Bueno, el tema de los desafíos, ¿no? Mejor dicho, los retos. Superar los problemas de la virtualidad se constituye como una oportunidad en la medida en que las universidades debemos prepararnos para aprovechar, para sacar ventaja de esto que hemos desarrollado en poco tiempo. En 1, 2, 3 meses hemos pasado a hacer, no vamos a decir campus online, pero estamos utilizando herramientas y estamos trabajando con estudiantes. ¿Cómo esa enseñanza, tanto a nivel de lo técnico como a nivel de lo pedagógico, puede ser revertida a favor de la enseñanza universitaria? Por ejemplo, él plantea para ofertar ciertos cursos en forma online. Los eventos, yo podría decir que ahora asisto a muchos más eventos de lo que antes asistía, ¿no? Cómo utilizamos la tecnología para reducir tiempo, reducir costos, ganar tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un debate sobre la forma en que las universidades aprovechan las enseñanzas de este tiempo de virtualidad. Y también, ya lo va planteando casi al final, sería bueno que desarrolláramos esa idea también, buscar alternativas de autofinanciamiento y la posibilidad de pensar cómo somos más eficientes con los recursos, ¿sí? Eso fue lo que planteó en un resumen, por supuesto, siempre incompleto, Rodrigo. Ahora vamos a un resumen de lo que planteó Tina. Tina se plantea, la primera pregunta es, bueno, ¿qué entendemos por un tiempo post-COVID, post-pandemia, ¿no? ¿Y qué es esto de la nueva normalidad?
y plantea el problema de la crítica a esto que llamamos normalidad, a esto que llamamos nueva normalidad, y se pregunta o hace cuestionamientos respecto a qué significará regresar a la normalidad anterior, si es que la normalidad anterior era buena, por decirlo así, o la normalidad anterior nos tenía en un sistema educativo eficiente, o más que eficiente, un sistema educativo justo, podríamos decir, ¿no? Es decir, el sistema educativo en el que estábamos inmersos en la normalidad que hemos perdido, estaba adecuadamente gestionado, daba los frutos adecuados, no estaba en crisis, se preguntaría ella, ¿no? Entonces, se pregunta ella, ¿no? Y hace parte de lo anterior, ¿cuál ha sido el lugar de la educación en las sociedades, ¿no? Ya que la educación parece que es una de las últimas prácticas o actividades que va a regresar a la presencialidad, ¿no? En fin, plantea además que cuando hablemos de la etapa post-pandemia, no podemos, a pesar de la globalización y que sentimos que somos parte de un mundo global, no podemos pensar que la post-pandemia va a ser igual en Europa, en Alemania, para mayores señas, que en América Latina y Ecuador. Porque nosotros arrastramos ya unas situaciones como las crisis económicas que se manifestaron con fuerza en América Latina y en Ecuador desde octubre del año pasado. Plantea entonces la idea de que estamos en crisis, pero que al mismo tiempo la crisis es un concepto que nos remite a la oportunidad, es una posibilidad de cambio, aunque siempre bajo esta lógica de la incertidumbre no podemos estar muy seguros de qué mismo va a pasar con este cambio, de cómo lo vamos a hacer. Está la idea esta de que nadie tiene muy claro lo que se puede hacer. Quizás me atrevo a decir que parte del pensamiento o parte de la lógica de la posmodernidad en la que nos desenvolvemos es que ya no hay, por decirlo así, un criterio central, rector o unificador que diga así es la manera correcta en que vamos a sacar adelante esta situación, vamos a sacar adelante la educación. Entonces, un primer reto es pensar o distanciarnos, más bien dice ella, distanciarnos de la idea de que lo que estamos haciendo en este momento, esa educación online, esa educación a través de estas plataformas, la enseñanza con los estudiantes a través de las plataformas, hay que distanciarnos de la idea de que eso va a ser una educación en línea. Más bien debemos pensar, el reto es pensar que estamos trabajando en una educación en emergencia, dice ella. La idea de que lo que estamos haciendo, nosotros podemos decirle que es una educación online, ¿no? Pero más bien es una educación en emergencia. No estamos entonces cambiando de modalidad y por tanto debemos, yo creo que es un reto. Yo agregaría, es un reto para las instituciones y para quienes los dirigen, pero también para los docentes, que les hagan ver a quienes dirigen las instituciones, debemos estar pendientes de ajustar las expectativas. ¿Sí? Ok. Hay una serie de efectos psicológicos, sociales y económicos que nos llevan a plantear que todas esas expectativas que nos estamos haciendo con la educación online deben ser, con esto que llamamos educación online, deben ser ajustadas. Por otro lado, las condiciones tecnológicas concretas no todos las tienen, no todos pueden hacer las cosas de manera similar. Es decir, otro de los retos es plantear una visión diversa de la educación. Una visión diversa de esta educación en emergencia. No tenemos acceso a dispositivos, tenemos acceso a dispositivos, señala Tina, pero nuestra conectividad a Internet es regular o es problemática, lo cual nos lleva a plantear el tema de la brecha tecnológica. Y lo cual nos lleva entonces a preguntarnos qué estamos entendiendo por esta educación en línea. Ese es un desafío y ese es un reto. ¿Qué entendemos por educación en línea? ¿Cómo se plantea la educación en línea, las instituciones? ¿Y cuáles son las condiciones en las que nos encontramos? ¿Y cuáles son las condiciones en las que debemos estar para poder llevar adelante una educación en línea eficiente? ¿Se trata esto de un tema de tecnología? ¿Se trata un tema de la plataforma por la plataforma como objeto tecnológico que nos fascina? Así se planteaba hace muchos años. Y del que sabemos el teje y maneje. ¿Se trata de eso? ¿O quizás se trata más bien de pensar
que estamos en una modalidad de la que no podemos hablar que existen campus virtuales. Campus, entendiendo esto, pero universidades virtuales. Ese sería un debate. O sea, no es solamente pensar, nos dice ella, creo, si he recogido bien sus ideas, no es solamente pensar en el tema de la tecnología, sino qué tecnología, para qué estudiantes, para qué profesores, qué vamos a hacer con esa tecnología. Siempre yo entiendo que estará el imperativo de, si es que he recogido bien sus ideas, estará el imperativo, más allá de la tecnología, de pensar la tecnología como una herramienta que ayude a esa relación, que ahora ya no es cercana, a esa relación que pone en contacto a dos sujetos. Un sujeto que tiene un saber, ¿sí?, sobre una disciplina específica, y otros sujetos que están ahí en la circunstancia de adquirir un saber, adquirir unas herramientas, como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, plantea ella que no se trata de trasladar la modalidad presencial a la modalidad en línea, esa también es otra idea, ¿sí? Como que sí, la clase que hacíamos antes, ahora la vamos a hacer la hora y media que nos pasábamos hablando, ahora la vamos a hacer en la pantalla, ¿sí? Sino el tema es asumir la modalidad virtual, pero asumirla desde una lógica, digámoslo así, de resiliencia, podríamos decir. En la medida en que la pandemia y las soluciones políticas que se le ha dado a la pandemia, soluciones políticas a varios niveles, nos han llevado a asumir esto de aquí. Algo que no esperábamos, que no queríamos, pero que no nos queda más que hacerlo. Entonces, y ya para tratar de cerrar las ideas que ya has tenido, que ella plantea, nos lleva al tema de las posiciones subjetivas. El tema de las posiciones subjetivas, de la subjetividad, donde ella ubica la palabra, retoma la palabra de Rodrigo, palabra de resiliencia, en docentes y estudiantes, planteando esta idea que ya la habíamos escuchado antes de sus mismos labios, estar a la altura de lo que nos toca vivir. Y aquí vienen otros significantes: capacidad para imaginar los problemas, ese es un reto, capacidad para imaginar que aquel al que no vemos y aquel que decide poner un circulito con sus siglas, en vez de mostrar la cara, tiene algún problema a la hora, por ejemplo, de la conectividad, ¿no? Ser conscientes de eso de ahí, en ese sentido, ubicar una cierta idea de tolerancia, una cierta idea de que todos estamos complicados porque no sabemos exactamente cómo pasamos los últimos 2 meses, si tuvimos parientes enfermos o no, si tuvimos quizás un pariente ya fallecido, y cosas de esas, ¿no? En ese sentido, la palabra clave que ella plantea es flexibilidad. Flexibilidad, por ejemplo, en el cumplimiento de los sílabos, flexibilidad a la hora de la recepción de las tareas, flexibilidad yo me atrevería a plantear ahorita incluso con uno mismo. Flexibilidad con uno mismo a la hora de sentirse presionado para resolver, para estar en la reunión, para presentar la cosa a tiempo. No hay respuestas, nos dice, no hay respuestas, digamos así, universales. Creería que eso es lo que ha planteado, no hay respuestas universales. Es el momento de crear respuestas. Ya ahora sí, para cerrar, lo que planteó Tina, uno de los retos es, bueno, ¿qué vamos a hacer con la competencia? La competencia de programas de universidades internacionales que están compitiendo con otros costos. Ese es un desafío, ¿no? Con las universidades nuestras, las universidades nacionales. Y bueno, la posibilidad de que tenemos docentes y estudiantes de enlazarnos a fuentes de saber y a fuentes de conocimiento mucho más dinámicas, está presente ahora a través de estas modalidades virtuales. Yo cerraría aquí en este momento para dar la palabra a los compañeros que nos acompañan. No sin antes sí plantearle, ya que tengo el privilegio de ser el moderador, lo voy a usar, plantearle un par de cosas a los colegas. Me pregunto si esta etapa pandemia y la etapa post-pandemia, pero sobre todo la pandemia, en el momento en el que está en su auge, particularmente en Guayaquil, ahora empieza a estar en auge en ciudades como Quito, ¿qué nos puede dejar como enseñanza de, primero,
la participación de las universidades en el desarrollo de servicios, en el desarrollo de conocimientos sobre eso, las universidades, pero particularmente y principalmente de esos organismos de control que se crearon. Este es un tema para mí. Que se crearon en la década pasada. O sea, les pregunto a ustedes como miembros de dirección de universidades, ¿hubo directrices? ¿Hubo llamados de parte de CENESID, de parte de CASES, de parte de CES? Alguien en esas instancias que se especializaron en el control durante la década pasada, un control abrumante. De eso no se ha hablado mucho. Habría que armar un debate sobre aquello. ¿Se plantearon alguna vez conversar con las universidades para ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa sería la primera idea. Y la segunda idea que les planteo, ¿no? Los docentes. Algo Tina plantea de la flexibilidad, Rodrigo plantea algo de los docentes en términos de, bueno, mejorarán sus capacidades, sí, sí. Pero el esquema que se generó en las universidades, el esquema que se impuso en las universidades, generó unos docentes que están con unas dinámicas vertiginosas, podríamos decir. Que ahora, como decía una colega de otra universidad hace unos días, que ahora estos docentes están más a mano. Y entonces ahora, al estar más a mano, incluso ven su fin de semana, o incluso ven las horas de no trabajo, desbordados por el llamado teletrabajo. ¿Qué podríamos decir de eso? Y ahora sí, les dejo la palabra a quienes nos acompañan, a los participantes, para que escriban sus inquietudes. Ya tenemos una. Hasta eso, Tina y Rodrigo van calibrando algo de lo que yo les he planteado, si lo consideran pertinente. Tengo una pregunta para Rodrigo. En cuanto a la virtualidad, ¿esta pandemia ha sido una constatación de la desigualdad de la educación? ¿El pragmatismo económico tomado por el gobierno ecuatoriano y su gabinete en tiempo de pandemia fue el más idóneo? Y de no serlo, ¿cuál hubiese sido el mejor, de acuerdo a su visión como economista? Rodrigo, una cuestioncita antes de que inicies. Durante la intervención que tuviste, en algunos momentos el audio se perdía, 2-3 segundos. Entonces, no sé. Eso, ya. Tenemos una pregunta entonces de una colega de Sociología, Carla Ortiz. Los otros colegas, por favor, vayan ingresando sus preguntas. Adelante. Pues, bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de, quizás de que no se vaya el audio ahora, esperemos que así sea. Pues bueno, sí son algunos temas que se ha planteado. Quizás comenzaré por lo que tú planteaste, Héctor. Mira, yo también creo que hubo un excesivo control a las universidades. Inclusive habrá que recordar los tortuosos procesos de evaluación y de calificación que se tuvieron que pasar, pues, ¿no? Inclusive para la categorización y recategorización de las universidades. Yo creo que sí fue un extremo control. Sin embargo, sin estar yo de acuerdo con esos excesivos controles, pero sí creo que la situación en la que estuvo la Universidad Ecuatoriana en el año, ¿qué podemos decir? 2011, 2010, yo creería que ameritaba un ordenamiento de la casa hacia adentro, digamos, ¿no? Y que sin esta presión, digamos así, de pronto siendo honestos con nosotros mismos y sobre todo hablando a título personal, no hacíamos mayor esfuerzo por mejorar esa calidad educativa, ¿no? En términos generales. Entonces, yo creo, lo he mantenido, de que esta presión que se vivió obviamente generó al menos, ¿no es cierto?, que haya cierto ordenamiento en algunas universidades. Luego después coincido también con el sentido de tu pregunta, en el hecho de que quizás con esta excesiva control, a dónde le colocó a la universidad y cómo esta universidad ahora ha reaccionado en términos objetivos, digamos así, o prácticos frente a la pandemia, ¿no? Y mira, yo creo que ahí surge un problema estructural que todavía sigue teniendo la Universidad Ecuatoriana.
que es el hecho de su divorcio con la sociedad, en términos generales, ¿no? Es decir, todavía a la Universidad Ecuatoriana nos hace falta llegar a generar una vinculación que no solamente se quede como función sustantiva en la ley y obviamente en una suerte de operatividad que se ha dado en diferentes universidades, unas más, unas menos, unas con más resultados, otras con menos resultados. Pero yo creo que la universidad tiene que dar un paso en ello y tiene que llegar a generar una real transferencia de tecnología, una real transferencia de conocimiento, ¿no es cierto? Y eso creo yo que la Universidad Ecuatoriana es un gran desafío que tiene hacia el futuro. ¿Cómo interrelacionarse, no solo vincularse, sino interrelacionarse con la sociedad? Creo yo que es no solamente llegar a través de sus programas de vinculación, de investigación, de docencia, sino que incidir en la sociedad para cambiar, obviamente, la realidad. Yo creo que ahí estamos todavía en un proceso que tiene que seguir pasando. Hay mucha desorganización al interior de las universidades. Yo te puedo hablar con un poquito más de propiedad quizás de la Universidad de Cuenca, que en donde los temas de transferencia tecnológica o de investigación para resolver los problemas de la sociedad, de una región, de un territorio, de una comunidad, todavía, ¿no es cierto?, están, creo yo, amerita, primero, veíamos en la Universidad de Cuenca, y les comento esto por el proceso que yo conocí y que también, digamos, estuve al frente de algunos temas, y que fue que la universidad como tal tenía primero que organizarse hacia adentro, ¿no? Entonces ahí se planteó una reorganización conducente a que haya más pertinencia de lo que la universidad hace, repito, en sus tres objetivos sustantivos, que son docencia, investigación y vinculación, pero volcados hacia la sociedad. Y quizás ahora se vio eso, ¿no? Yo creo que hay algunas universidades, digamos, sin desmerecer, han hecho mucho, o sea, hay algunas que han hecho mucho, pero yo creo que la universidad como tal, la Universidad Ecuatoriana, pudo tener un rol más protagónico en los procesos de pandemia y obviamente para post-pandemia nos tienen que dejar con esa reflexión. En el tema de los docentes me voy a saltar porque lamentablemente no te escuché bien y quizás voy rápidamente a contestar las preguntas. Pues sí, yo creo que justamente el coronavirus, la pandemia, resaltó la desigualdad que existe en el país, no solo en términos de educación, sino sobre todo en términos económicos, en términos sociales, y que eso se traduce en desigualdad territorial, que es a lo que yo me dedico en mis investigaciones, que pueden revisarlas y que están también disponibles en diferentes medios. En el Ecuador existe una amplísima heterogeneidad de tipo económico, social, que tiene que ver con sus territorios. Existen territorios, llámense estos, cantones o provincias, que tienen una brecha económico-social y ahora también digital, que se ha visto, ¿no es cierto?, con esto, pues amplísima. Y yo creo que el país, siendo claros en lo que voy a plantear, si no logra cerrar estas brechas, pues muy difícilmente va a poder tener un crecimiento o un desarrollo sostenido con el tiempo. Y finalmente, ¿no es cierto?, claro, miren, la situación económica, y en eso no me quiero quedar porque quizás podríamos hacer otro foro, pero en el tema económico, miren, las alternativas que el país tuvo y tendrá son muy limitadas. Decía Tina, ¿no? Hablar de esto en Alemania, por ejemplo, o en Holanda, o en Chile, para no irnos tan lejos, o quizás en Perú, o en Colombia, para no irnos sino acá cerca, pues serán con otras circunstancias. Estarán hablando de cómo compensar ciertas pérdidas a través de inversión que el gobierno pueda hacer. Lamentablemente, a nuestra economía, la pandemia la encontró en el peor momento económico. Y en ese sentido, pues nos ha dejado, lo ha dejado al gobierno, como lo veamos, con poquísimas alternativas y que prácticamente ha sido, y yo creo que así es como está, haciendo una suerte de prueba y error, ¿no? Vamos con esto, si no nos va bien, vamos con lo otro, ¿no? Y ahí estamos avanzando. Figúrense una ley humanitaria que ha demorado tanto en que se llegue a aprobar, ¿no? Y cada día que pasa existen pérdidas millonarias por el freno de la economía que esto ha implicado, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo yo que hay muy pocas alternativas, es una situación muy compleja
y repito, pues en honor al tiempo y al foro, pues no entro en detalles. Gracias, Rodrigo. No sé si Tina quieras agregar o plantear algo ahí. Igual Bueno, hay otras preguntas. Sí. Pienso en la participación de las universidades y creo que de alguna manera es un tema complejo porque creo que todas las universidades enfrentamos en ese momento también una crisis interna, ¿no? Es decir, es cómo convertir, ya es decir, cómo convertir tu modelo pedagógico, tus carreras, incluso tu campus, en un campus virtual, ¿no? O sea, me parece que eso generó una crisis interna que tal vez con dificultades o hizo que las universidades tengan dificultades para pensar también en lo que viene a ser los procesos de contribución con la sociedad. Igual creo que me parece que hubo muchos esfuerzos de algunas universidades, sobre todo de distribuir conocimiento, de acompañar por lo menos por estas vías a por lo menos ciertas poblaciones en relación a los procesos que estaban aconteciendo. Yo, por ejemplo, puedo hablar desde la universidad en la que trabajo y esto, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho. Todo el tema docente y docente en todos sus rangos, ¿no? Desde educación inicial hasta educación superior, me atrevo a decir. Obviamente yo trabajo en una universidad que viene más de las ciencias sociales, ¿no? Yo entendería, vi universidades, por ejemplo, que contribuyeron con tecnología propiamente dicho, desarrollando respiradores, desarrollando equipos médicos, etcétera, que me pareció una contribución importante, otros desde la medicina, ¿no? Porque de todas maneras era tal vez el sector en ese momento más demandado. Bueno, en la universidad fue más bien los ámbitos educativos, sociales, emocionales, ¿no? Fue interesantísimo ver cómo espacios como estos, que empiezan con 100 personas, etcétera, de repente se convirtieron en espacios de 800 personas, es decir, de padres de familia, de docentes, etcétera, que estaban afrontando toda esta angustia de la teleeducación ya y del impacto familiar. Incluso hubo seminarios en relación a los duelos, a la pérdida. O sea, era interesante y era una demanda, por ejemplo, que se fue configurando a partir de la propia sociedad civil, ¿no? Queremos que alguien nos diga qué hacer con los muertos en términos, o sea, en términos de por ejemplo, simbólicamente, ¿no? Cómo procesar una pérdida. Y es interesante que se fueron, por ejemplo, construyendo conocimientos y espacios, ni siquiera sé exactamente si fueron de conocimientos, en algunos casos sí, se aprovecharon contactos con profesores internacionales, pero diría a veces más de acompañamiento, y eso me parece que era una figura que fue interesante. Creo que incluso esta virtualización como digo yo, prácticamente al vuelo, por decirlo en términos muy guayacos, ya creo que nos obligó a algunas universidades a ver esto que sabemos, cómo se lo decimos a la gente y más o menos rápido, y creo que fue la primera vez, incluso me atrevo a decir, que hubo instancias de investigación que eran comunicadas rápidamente, talleres de pocas horas para microempresarios, para digitalización de negocios. Ahora, yo creo que eso es un momento, y como digo, cuando alguien vivió la crisis interna en cada universidad, que fue la digitalización de los modelos y del campus, a ver, no, y eso que nuestra universidad tuvo un momento recorrido, creo que hay universidades que deben haber tenido menos, universidades que deben haber tenido más recorrido, tal vez. Oh, chica, yo estoy hablando de momentos en que nosotros trabajábamos 18 horas diarias, 20 horas diarias, ¿no? Para tratar de digitalizar todo, que va desde los reglamentos, los procesos, etcétera, ¿no? Entonces, tienes un montón de gente con energías, porque en 2 meses había que armar otra universidad. Entonces, o 1 mes y medio, que creo que era más o menos lo que hubo. Entonces, me parece que hay eso. Ahora, me parece que ahí hay una segunda responsabilidad que tienen las universidades y que viene configurada desde la investigación y desde el aula de clase, más allá de la vinculación con la comunidad, que coincido con Rodrigo. Es la idea de que nos toca en este post-COVID, precisamente estamos en unas aulas donde estamos pensando un mundo nuevo, y no lo digo en el término del cliché, es decir, yo no creo que estemos en este momento en una situación, lo digo por mi clase, por ejemplo, la que yo tengo que dar en este momento. O sea, no puede no estar atravesada por la pandemia. No puedo hacerme preguntas, o sea, no hacerme preguntas como docentes.
Ya cuando estamos viendo que está colapsando un modelo político, que está colapsando un modelo de Estado, que está colapsando un modelo económico que ha convertido en vulnerables a un montón de personas y que esas personas que son vulnerables finalmente nos convierten a todos en vulnerables también. O sea, no me parece que ese es el reto principal. Es decir, cómo empezamos en nuestras propias clases de política, de diseño, de comunicación, de educación, ya a estar atravesados por la pandemia y empezar a decir, bueno, ¿qué preguntas tenemos que hacernos nosotros? ¿Qué preguntas tenemos que hacerlos a los estudiantes que van a ser los profesionales en este corto tiempo que viene, ya para ayudar a pensar otro mundo posible? Lo digo en el sentido filosófico. A ver, creo que es una oportunidad en ese sentido. No hay que ser ingenuos, creo que hay muchas líneas de pensamiento que piensan más bien que se van a radicalizar los gobiernos autoritarios, que se va a radicalizar el sistema económico. Pero no creo que esto, después de más aún lo que vivimos en Guayaquil, o sea que es un caso que nos lleva a pensar nuestro gobierno local, nuestra constitución urbana, nuestra ciudadanía, nuestras formas en que el Estado ha reaccionado. Digo, a ver, incluso en términos educativos, porque es interesante, y yo supongo que la gente que está en educación pública lo habrá vivido así, la primera reacción del Estado fue controlar en la pandemia. Dígame usted cuánta gente tiene, cuántos no sé qué, cuántos matriculados, cuántos... Y dice, bueno, pero ¿para qué está el Estado finalmente en estas situaciones? Y nuevamente, no digo que podría estar para otras cosas como en Alemania, pero ¿para qué está finalmente? ¿No? Es decir, ¿hay otro Estado posible que pudo haber estado precisamente esto? Yo estaba pensando en todo lo que Héctor decía. Me parece que es deber de las universidades precisamente esta capacidad de imaginación. Debemos generar profesionales que imaginen el mundo mejor y que puedan imaginar otro mundo posible. Y eso me parece hartísimo. ¿No? Yo recuerdo que por lo menos mi primera aprensión de ansiedad como persona es cuando empecé a ver los comerciales o la publicidad social del Estado, ya con su campaña Quédate en casa, y yo dije, estas personas están reproduciendo una casa de clase media, donde entonces todos vamos a la mesa y estamos partiendo esto de acá, y luego veía gente del gobierno local sintiéndose bien porque habían conseguido 40 respiradores, y ahí es donde uno decía, pero ¿cómo están imaginando esto? O sea, porque hay que imaginarse otras casas, porque hay que imaginarse otro volumen, porque hay que imaginarse otro proceso de salud. Entonces, me parece que ahí tenemos un deber, como digo, creo que frente a la pandemia sí hay que hacer cosas que son importantes, pero creo también que lo que esté pasando en las aulas, precisamente para tener otras posibilidades de mundo, de reacción, de políticas, de ciudadanía también, me parece que también es muy importante eso que suceda, ¿no? Y, por ejemplo, por eso decía ante la pregunta, Héctor, que decía el tema tema del teletrabajo, ¿no? O sea, me parece que todos los que hemos trabajado, más bien que vivimos de estas áreas, de la sociedad del control, etcétera, como digo, es el momento en que hemos visto esto formalizarse, ¿no? La no división entre el mundo de ocio y el mundo del trabajo, la autoexplotación de sí mismo, todos estos que son conceptos que se iban configurando para entender el sistema económico subjetivo contemporáneo, de repente hemos visto que la pandemia los radicalizó y que los docentes trabajamos 3 veces más, que trabajamos 4 veces más, que recibimos mensajes, dudas o consultas hasta alta, por decirlo así, horas de la noche. Y ojo, lo digo por los estudiantes también, ¿no? Es decir, hay otras dinámicas que se están constituyendo y que es necesario también pensar en esas. Por eso alguien ponía la pregunta, me parece que es Denis, decía, ¿cuándo has tenido suficiente capacitación? Tranquilo, porque nunca vamos a tener suficiente capacitación. Es decir, en la modalidad online, incluso me atrevo a decir que los procesos de capacitación podrían quintuplicarse, sextuplicarse. O sea, fíjense, voy a poner un ejemplo. Como dijo Héctor, yo también trabajo con otras unidades educativas de educación media principalmente. Esto que parece sencillo como un Zoom, ¿ya? Entonces, bueno, si tú manejas la versión gratuita de Zoom, pues esa versión gratuita, ya que yo la he manejado, porque en la otra institución algunos docentes la he tenido que aprender a manejar, resulta que no es la misma que la versión Pro, que por ejemplo yo decidí
comprar personalmente porque sentía que era una angustia esto de que las cosas se cayeran, y luego resulta que esa versión Pro, que yo también sé manejar, no es la misma que la versión que compró la universidad para utilizar las aulas Zoom. Eso resulta que es otro tipo de aula que tiene una serie de variantes, que tampoco es la misma que la cuenta intermedia que nos han creado a los docentes de Casa Grande, ya en relación a la cuenta Pro. Entonces, Tina Serega maneja en este momento, y no muy bien, porque no sabe hacerlos del mismo nivel, 4 versiones solo de Zoom, solo de Zoom. Entonces, y he tenido que aprender a manejarlas, porque no funcionaban todas de la misma manera. Entonces, creo que, como dijo Héctor, lo que hay que saber es que educar es un imposible. Ya. En estas situaciones hay más imposibilidades todavía, las instituciones tenemos que entender eso, los estudiantes tienen que entender eso, los docentes tenemos que entender eso. Es decir, no hay una cantidad de capacitación que nos pueda hacer manejar todas las versiones y herramientas tecnológicas posibles. Ya, ni hay que pensar que una institución puede imaginar que un docente tiene que manejarlas todas a cabalidad. Y me parece que hay que tener conciencia de que va a haber docentes en diferentes niveles, de que va a haber docentes con diferentes brechas digitales y que vamos a tener las instituciones también que entender eso. O sea que es precisamente, a mí me parece un discurso muy peligroso el de, a ver, por un lado está la idea de la resiliencia, y eso es una cosa, y otra cosa son las exigencias de reinvención, que yo veo muy críticamente a veces ese concepto. ¿No? Es decir, si tú no has logrado hacer ciertas cosas es porque no te has reinventado, no, más o menos. Pero, puchica, reinventarse en estas situaciones tampoco es que es igual para unos docentes o para otros, para unos estudiantes o para otros, para unos negocios o para otros. Me parece que a veces que es injusto exigirle a todo el mundo la reinvención en los mismos tiempos, de las mismas maneras, ¿no? O sea, es injusto con la situación. Y hay gente más vulnerable y hay gente menos vulnerable, y no podemos pensar que todos nos vamos a reinventar en las mismas condiciones, tiempos y con los mismos, por decirlo así, facilidades, accesos ya, y condiciones que estamos viviendo de todo tipo. Bien, gracias. Gracias, Tina. Hay una pregunta de Andrés Carbo que plantea, ¿cuánto tiempo puede sostener la tecnología una educación establecida para la modalidad, perdón un momento, para la modalidad presencial? ¿Sí? Ese es uno. Luego Julio Corral propone una pregunta en torno a si es posible un censo educativo para evaluar las condiciones del estudiante en acceso y condiciones de los modelos educativos para enfrentar la emergencia post-COVID. Bueno, tú ya mencionaste algo de lo que había dicho Denise. Mauricio Muñoz dice, querida Tina, ¿considera usted que el modelo pedagógico de todas las instituciones de educación superior, deben ser modificados o adaptados ante esta crisis? El compañero Hugo Lema pone número mayor de estudiantes permitidos en la plataforma. No entiendo muy bien lo que ha planteado Hugo. Si lo puede volver a plantear, le agradecería. Algo más. Esta cosa se mueve. Esto es nuevo para uno, por si acaso, al leer los mensajes aquí al costado del chat. Perdón, aquí está lo que planteaba Hugo Lema. Pero, insisto, esto parece que tiene una vida propia. Déjenme regresar, ¿no? Me mandó para arriba. Espérenme un momento. Ya. Mauricio Muñoz le pregunta a Rodrigo, ante el contexto ecuatoriano y dada el posible recorte presupuestario en las instituciones de educación superior, ¿cree usted que obligue a todas las instituciones de educación superior en un futuro a replantearse el presupuesto? Es decir, saber cómo y en qué invertir. Y voy por acá. Hugo Lema. El desarrollo económico, social y político de alguna manera siempre ha estado supeditado por los grupos de poder. Sin embargo, cuando hay carga excesiva de problemas hacia un sector específico vulnerable, podemos entender que la discusión COVID-19, post-COVID-19, suman el listado de temas atractivos y entretenimiento que nos ponen a desarrollar desde las élites. En este sentido, la academia juega un rol importante en la construcción de una nueva normalidad con justicia social en el post-COVID. El proceso de homogenización en la actualidad es más silencioso, más estratégico
y más peligroso. Y en ese contexto, pregunta, ¿el COVID-19 y el ambiente post-COVID son instrumentos que tienden a radicalizar las plataformas para la injusticia? Perdón, ¿son instrumentos que tienden a radicalizar plataformas para la injusta globalización mundial? Esa pregunta la hace Hugo Lema. En términos cuantitativos, ¿la labor de la comunidad, organizaciones y voluntad colectiva fueron superiores al gasto estatal? Y por último, en el fondo, ¿el gobierno continúa emitiendo decretos gubernamentales ajustados a la normalidad anterior antes del COVID-19? Ya. Me quedaría ahí y luego voy con algunas cosas más. Ya, la última cosa propuesta por Carla, la última pregunta propuesta por Carla Ortiz. Otra vez se movió esto. Ya. ¿Por qué la reducción presupuestaria de las instituciones de educación superior en las partidas 51 y 53, pudiendo modularse, por ejemplo, la partida 84 de inversión? ¿Cuál es su punto de vista desde su visión de economista? Sí, me quedo ahí y luego retomo una pregunta de José Muñoz. Por favor, si algo pudiesen comentar. Que son algunas. Sí, son algunas. Ajá, bueno, Mauricio, que pregunta por los modelos pedagógicos, pues obviamente, o sea, me parece que el tema de los modelos pedagógicos, que me parece son declaraciones de cómo cada institución decide educar, con qué enfoques pedagógicos, obviamente me parece que tienen que ser ajustados. O sea, yo me inclino, como dice Héctor, a ver, es que una cosa es el modelo pedagógico en términos de los enfoques y otra cosa son los contenidos. Yo creo que y de hecho me parece que igual esto nos propone el reto de las universidades, que ya lo veíamos viviendo, ¿no? Que los contenidos se desactualizaban con facilidad, que los mercados laborales eran muy móviles. O sea, imagínense todas las áreas en este momento profesionales que se están transformando por esto. Solo la educación, no pensemos en otras, no pensemos en el mercado, no pensemos en el diseño, pensemos en el arte, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo de exploración escénica, o sea, de cómo crea el arte en este momento, cuestiones teatrales. Entonces, me parece que en ese sentido, en la medida en que las áreas se van transformando, pues nuestros modelos pedagógicos deberían orientarse más hacia esas capacidades de flexibilidad, de incertidumbre, de formar un profesional también que pueda autónomamente de alguna forma revisar, por ejemplo, ciertas prácticas y transformarlas. Entonces, me parece que eso es un reto que tenemos las universidades, ¿no? Pasar de unos perfiles de egreso, de unos currículos rígidos, a estos currículos más flexibles, más orientados a otros tipos de habilidades que me parecen importantes. Y precisamente me parece que es un poco también, si entiendo bien lo que Hugo trata de decir, me parece que tenemos una serie, a ver, ¿qué es esta nueva normalidad? Me parece que como docentes que están precisamente pensando lo social, y cuando digo porque uno está formando un profesional, pero ese profesional también actúa en unos campos específicos. Nosotros estamos ayudando a eso, ¿no? Estamos formando, no es el caso de mi universidad, pero la universidad estatal está formando doctores, nosotros estamos formando diseñadores, arquitectos. O sea, me parece que sí hay un deber ético ya después de esta crisis de repensar una serie de cosas. Yo siento que había ya unos anuncios, por lo menos bastante serios, de los campos en los que yo trabajaba en relación al sistema económico, por ejemplo, más allá de economías subjetivas, del tema de una crisis ambiental que se venía, por ejemplo, en una década, y que es una crisis importante. Bueno, o sea, el asunto es que esa crisis importante vino en forma de pandemia. O sea, porque de todas maneras este virus, dejando de lado todas las versiones paranoicas que hay de cómo se constituyó, es un virus producto de cómo producimos carne, cómo la consumimos, cómo establecemos la relación animal-humano, cómo hay políticas públicas o no de control precisamente de esos sistemas de producción. Entonces, me parece que estamos en el deber de las cátedras, el deber ético, ya, de empezar a pensar en eso. ¿Cómo tome forma eso? Como digo yo, puede pasar un montón de tiempo. Creo que los seres humanos hemos demostrado históricamente que podemos cambiar modalidades, ¿ya? Aunque eso tome un relativo tiempo, ¿no? El otro día revisábamos algunos y dice, bueno, pero salir del feudalismo nos tomó como 1500 años.
No sé hacia dónde vayamos a construir esto, porque sabemos que no es que los sistemas, por lo menos las bajadas que vimos de los sistemas comunistas, cuando hablamos de la República Socialista Soviética, no eran tampoco ni para nada ambientales y eran autoritarios. No digo porque la cosa va por ahí, pero sí creo que es la oportunidad de empezar a pensar en otra cosa, y creo que las clases son parte de eso, aunque no tengamos una palabra o una idea clara de cómo va a ser. O sea, creo que es importante por lo menos empezar a criticar la realidad, esta normalidad como la estábamos viviendo, y yo creo que ya ese ejercicio crítico es bastante. Y ya de allí, pues obviamente vamos a ir teniendo que crear otra cosa. ¿Que va a ser mañana? Lo dudo, ya, pero creo que es parte como de este ejercicio que estamos de alguna manera trabajando, ¿no? Y eso me parece que es nuestro deber ético en este momento y que no acaba ya por mucho que el COVID sea controlado, porque hay muchas evidencias de que entonces las crisis van a venir por otros lados en relación precisamente a las dinámicas de producción, de consumo, lo que Héctor señalaba precisamente, hablemos por ejemplo de la pandemia farmacológica, ¿no? O sea, en otro sentido, ¿no? Es decir, de todos los seres humanos no lidiando con sus emociones, sino con fármacos. Son cosas que tienen que llevar a preguntarnos cuestiones, ¿no? En las áreas que formamos. Gracias, Tina. Rodrigo, ¿alguna idea sobre? Sí. Sí, claro. Bueno, sobre las preguntas que se me hicieron, en el tema del presupuesto universitario frente a lo que se puede venir a futuro, bueno, pienso que no solamente por lo que se puede venir a futuro, pero yo pienso que existe, ¿no es cierto?, una posibilidad de que estos presupuestos, pues obviamente sean mucho más transparentes en las universidades públicas, sean mejorados, sean más eficientes. Lamentablemente, ¿no es cierto?, porque hay que hablar así también, somos académicos, estamos en un medio académico, pero lamentablemente muchas universidades públicas en el país están politizadas y muchas veces estos presupuestos lo que responden son justamente a estos intereses politiqueros que obviamente se vuelven clientelares y que empiezan, ¿no es cierto?, a hacer que estos presupuestos no se compadezcan con lo que estamos buscando en las universidades o lo que se debe buscar, que es mejorar la calidad educativa mediante, ¿no es cierto?, la mejora de la docencia, la mejora de la investigación, la mejora de los procesos de vinculación y ojalá también ya de generar una transferencia tecnológica. Pero lamentablemente vemos que en algunas universidades públicas, pues obviamente imperan ciertos intereses y que no dejan, repito, no dejan de ser políticos, pero desde el punto de vista, no de la política como tal, ¿no?, sino de una política clientelar que repito, ha hecho mucho daño. Entonces, yo sí creo que hay espacio todavía para revisar aquello y obviamente, pues, creo yo que con toda sinceridad, pues hay que transparentar estos presupuestos y seguramente en el momento que se tenga esa información va a encontrarse esos espacios de eficiencia en el gasto. Hubo también un tema sobre la reducción de partidas. Pues sí, lamentablemente el gobierno, la reducción de partidas afectó directamente a lo que es el gasto remunerativo, no lo hizo en inversión. Yo creería, dada la afectación que eso ha generado en muchas universidades, porque todas las universidades públicas en más o menos medida en este momento están viéndose afectadas por aquello. Muchas, ¿no es cierto?, están inclusive repensando su manera de armar los distributivos que se conocen, no sé cómo se conozca en la Universidad de Guayaquil. Y inclusive, ¿no es cierto?, tenemos nuevas reglamentaciones del Consejo de Educación Superior. Por ejemplo, un profesor titular en este momento tiene que tener como mínimo 14 horas de clase y como máximo 26. Entonces, con esa realidad se está planificando, solamente por ponerles un ejemplo, el nuevo ciclo académico acá en la Sierra, que daría inicio en el mes de septiembre. Obviamente, ¿esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es que muchos profesores, independientemente de sus capacidades de investigación o de vinculación, van a cargarse con más horas de clase y obviamente, y esto va a hacer, ¿no es cierto?, también que se tenga menos espacio para los profesores ocasionales o contratados. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un despido de profesores y obviamente esto va a afectar a la larga a la calidad educativa. Así es que vemos estos efectos, cómo van en cadena, pero eso es lo que está pasando cuando uno recibe estos recortes al interior de las universidades. Pero para ir concreto a la pregunta, ¿por qué el gobierno no fue a lo de inversión? Pues muy simple, porque el gobierno en este momento está con problemas de caja fiscal, no tiene liquidez.
este momento mismo, todas las universidades públicas del país, porque es lo que yo conozco, estamos con retraso de pagos, llevando ya 10 de junio. Entonces, es muy complejo el asunto, ¿no es cierto? Y afectaron a donde saben que hay más incidencia de gasto corriente. Gracias, Rodrigo. En relación a eso, si cabe el comentario, todavía tenemos un lapso corto, eso sí. A mí me parece que lo que acaba de mencionar Rodrigo empata con algo que yo intenté, posiblemente no, de manera no eficiente. Ups, perdón. Ya, no eficiente el tema de los docentes, ¿no? El tema de los docentes y su carga de trabajo, el tema de los docentes y la institucionalidad propia de las universidades y esta institucionalidad que utiliza esta palabrita así, rectora, ¿no? Aquí dictan las políticas, ¿no? Entonces, claro, el COVID, como dijo la compañera en la primera pregunta que yo mencioné, creo, o la compañera Carla, el COVID desnuda, por decirlo así, desigualdades de todo tipo. Una de ellas es el problema de los docentes y de sus cargas de trabajo no muy reflexionadas a la hora de planteárselas, ¿no? Rodrigo, algo, deja ver, supongo que ya no podemos discutir eso, ese no era el punto, en todo caso, no, sin embargo, hace parte de las cuestiones de la educación superior. En fin, este evento estaba planteado para 2 horas, solamente hay una última pregunta que es de José Muñoz Ortiz, rapidita, la planteo porque el colega se tomó la molestia de escribir, y es más bien una reflexión en torno a si este cambio de modalidad, ¿no? Que ahora ya dejamos de ver al estudiante y decirle, usted siéntese bien, ya no podemos hacer eso, y pasamos a esta otra, que él nos está observando en una pantalla y nosotros solamente vemos un disco. Él se pregunta si eso no repercutirá en una suerte de aumento, por decirlo así, de deshonestidad de parte de los estudiantes, y que si eso no va a tener pronto ya efectos ya en su formación profesional. Lo digo así rapidito para no leerlo, ¿no? ¿Alguna idea breve sobre esto, colegas? Yo voy a Rodrigo. decir, Tina, por favor. yo voy a decir casualmente, por eso a mí me parece que tenemos que resguardarnos mucho de hablar de lo que es la modalidad en línea. Porque la modalidad en línea, cuando uno revisa incluso instituciones que la ejecutan, digamos que de formas de calidad, ya son modalidades que resguardan mucho, ya es decir, con una serie de procedimientos, tanto de seguridad, el tema de la deshonestidad intelectual. Es decir, tienen plataformas para revisar eso, tienen exámenes que son presenciales, es decir, hay una serie ya de procesos que están pensados precisamente en términos de seguridad, en términos de ética, en términos de honestidad intelectual, que obviamente no todas las instituciones están en capacidad de reproducir. Entonces, me parece que eso no es una pregunta menor. Creo que tomo lo que dice Rodrigo, nos pone a los docentes, me parece, en una situación, sobre todo, de repensar los procesos de evaluación. No creo que eso sea imposible, pero sí es un reto. Es decir, esta evaluación que tal vez era un examen escrito, que tal vez era un examen objetivo, que tal vez era... No, bueno, eso es muy fácil en este momento tratar de decir que de alguna manera se haga con eso de una mala forma, ¿no? Es decir, se haga deshonestamente, que se reemplacen las identidades, que se capturen las pantallas, que preguntas que no tengan grandes bancos de datos, o sea, de preguntas como datos, se puedan diseñar. Es decir, hay toda una serie, por eso digo, cuando alguien dice voy a la modalidad en línea y se diseñan procesos de modalidad en línea, esas cosas se tienen presentes. Me parece que ahí el gran reto en el tema de la deshonestidad es precisamente repensar los procesos de evaluación, ya para que si yo tengo que hacer una evaluación que es reproductiva, entonces es muy fácil copiarla. Pero si yo tengo que hacer evaluaciones que sean de carácter colaborativo, de proyecto, creativo, y creo que todas las instancias podríamos tener también ese tipo de evaluaciones, no digo unas carreras más que otras, ¿no? Creo que precisamente vamos a tratar de también ubicar al estudiante en el desafío, y eso también es un reto para la educación, en el sentido de no reproducir. Ya, porque si vamos a hacer evaluaciones que reproduzcan conocimiento, va a ser muy fácil ser deshonestos. Creo que ahí hay que pensar en otras cosas, retos que implica eso para los docentes también, y para unas carreras más que otras, ¿no?
Gracias, Tina. Rodrigo, quizás sobre eso, evaluaciones, honestidad, deshonestidad. Yo ahí me referiría a lo que dijo Tina, que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo creo que imagino, bueno, yo tengo dos hijos universitarios, bueno, son mellizos de ellos, el uno estudia filosofía, el otro estudia psicología. Bueno, ya se imaginarán las discusiones con un economista en la casa, ¿no? Pero le veo a mi hijo que está acostado recibiendo clases, yo le digo, no estás a la altura de las clases, porque no te incorporas, porque no atiendes. O sea, hagamos el esfuerzo, ya estamos haciéndolo, tiene que ser mejorado, tiene que ser optimizado, hacer el mejor que se pueda, porque obviamente hay que sacar provecho de lo que estamos. Y repito, para que esto no sea un semestre, ojalá, hablando en términos académicos, un semestre perdido, sino sea un semestre que ganemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que debemos estar a la altura, tanto docentes como estudiantes, porque obviamente, pues, no cabría en estos momentos, pues, repito, botar por la borda el esfuerzo que estamos haciendo, sino más bien al contrario, ¿no? Ganar en aprendizaje, ganar en experiencia, que esto obviamente nos va a servir mucho para lo que vamos a tener que encarar en el futuro. También es muy interesante la posición de Tina en el sentido de que esto no se trata de una educación, no es una educación online, nunca estuvimos preparados para ello, pero nos tocó de un día para otro enfrentarlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar a la altura de aquello, y bueno, quizás ya que se tocó el tema de deshonestidad, tenemos que comenzar por casa, ¿no? Vemos el país, este momento está atravesando una enésima crisis digamos, de ética y moral, ¿no? Entonces, es muy lamentable aquello, pero yo creo que hay que comenzar por nosotros mismos. Siempre se ha hablado de esto cuando uno se toca este gran problema, esta gran pandemia de la corrupción. Gracias, Rodrigo. Como les había mencionado, este es un evento que los organizadores lo han previsto para 2 horas. Yo quisiera cerrar antes de decir unas cuantas cosas, antes de darle la palabra a la señorita estudiante presidenta de la asociación. Bueno, la conversación ha sido tremendamente estimulante. Como siempre, en este tipo de eventos salen otros temas, se abren otras aristas que sería necesario tocar, que quizás podamos hacerlo. Uy, por favor, hay que silenciar el micrófono porque escuchamos unos nenes ahí, menos yo, por supuesto. Ya, ok. Se abren una serie de aristas para discutir y que quizás, dado esto que han planteado los compañeros y que lo hemos constatado, ¿no? Ahora se abren mayores posibilidades de hacer estas conversaciones, ¿no? Más que en los momentos presenciales. Al menos estamos en casa y estamos más a la mano. Yo me quedo con algunas, si toca, me quedo con algunas cuestiones que han planteado casi al final los compañeros. Este es un tiempo de aprendizaje que yo, en lo personal, no sé si las instituciones lo aprenderán, unas más, otros menos, pero creo que fundamentalmente es un tiempo en el que los individuos, hablo desde mi posición, docentes, somos los que tenemos la responsabilidad, el privilegio quizás, el deber de aprender, ¿no? Este es un tiempo de aprendizaje y la ganancia, digámoslo así, será para uno. Flexibilidad, resiliencia son las otras palabras con las que creo que nos podemos quedar, y esta expresión que quizás debamos hacerla una divisa, estar a la altura de las circunstancias. Yo les agradezco mucho a los compañeros que nos han acompañado aquí en esta conversación. Tina Serega, muchas gracias, y Rodrigo Mendieta, muchas gracias. Y ahora le cedo la palabra a Katy para que dé fin al evento. Katy. Bueno, creo que este evento ha sido mucho más de nuestras perspectivas. Agradecemos por parte de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, y yo como presidente encargada, un total agradecimiento tanto a los dos ponentes, Tina Serega y el doctor Luis Mendieta. Creo yo de que han saciado nuestras expectativas, conocimientos, tanto referente a lo que son nuestros retos como universitarios y también quienes conformamos parte de las universidades superiores. Creo yo de que también les voy a hacer, así mismo como promulgamos estos espacios, les hago la cordial invitación a este evento que tenemos programado para el día viernes. Si me permiten, tenemos un evento programado a la misma hora, narrativa, no sé si lo pueden ver, narrativas sociológicas del COVID-19 por parte de un profesor investigador de la Flaxo de México. Están cordialmente invitados todos.
esperamos compartir con cada uno de ustedes, siguiendo generando estos espacios. Creo que insisto, nuestra carta de presentación siempre será la academia y ser promulgadores y en defensa por y para nuestros representados, los estudiantes. Creo yo que damos por finiquitado esta sesión y muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por formar parte de esta conferencia. Chao, cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.